Bueno, nos quedan dos temas a revisar ahora. El primero de ellos relativo a la integración de las especificaciones técnicas y requisitos de contratación en los pliegos. Mi sensación es que mucho de esto ya lo hemos conversado durante la mañana, porque como ustedes tienen la ventaja de contar con esta caja de herramientas, la verdad es que varias de estas cosas ya han sido dichas, ¿eh? Y ya, por ejemplo, Gloriana nos estuvo reflexionando sobre algunas de estas materias, pero vamos a hacer el paso por los contenidos para ayudarles también a ustedes a prepararse para el último ejercicio, que probablemente será hacia cerca de las 12 del día y el inicio de la tarde. Lo primero es la definición de calidad. Cuando queremos hablar de contratación pública estratégica, por supuesto que aparece sobre la mesa el concepto de calidad. Las especificaciones técnicas no son otra cosa que reconocer que los bienes, servicios y obras nos revierten a nosotros un beneficio, nos entregan algún beneficio y ese beneficio es el nivel de calidad que nosotros percibimos. Primordialmente, para eso establecemos los objetivos, los indicadores, las mediciones, los criterios, es porque estamos evaluando la calidad de los productos, o de los servicios, o de las obras. Y en el caso de las ecoetiquetas, por ejemplo, nos vienen a ayudar a poder evaluar una dimensión de la calidad. Excelente lo que Gloriana decía. Lo que estoy haciendo es establecer una condición de calidad y evaluar esa calidad a través de un medio de verificación que puede ser una etiqueta o una declaración si es que es un elemento más parcial de eso. Entonces, la calidad de un producto o servicio es la capacidad que tiene este elemento para satisfacer necesidades de un comprador o de un usuario. Y ahí viene una segunda reflexión. Justo lo que el colega nos decía sobre el servicio de aseo. ¿Cuál es la necesidad realmente de ese usuario? ¿O quién es ese usuario? ¿El requirente interno? ¿O el usuario realmente es quien va a utilizar al final del día o se va a beneficiar de esos bienes y servicios? Entonces, a los funcionarios de abastecimiento, volver a mirar la definición de calidad nos tiene que movilizar. Nos tiene que movilizar a identificar cuál es realmente la capacidad que tienen los bienes y servicios que contratamos de generar valor. ¿Cuál es la calidad real que estos bienes y servicios tienen como un aporte al proceso productivo de bienes y servicios a su vez del Estado? Incluso la calidad podría estar excedida. Típicamente compramos un computador que es de última generación con todas las condiciones y lo ocupamos para enviar correo. Típicamente ocurre eso, por ejemplo. Nos excedemos a veces en las exigencias de calidad. Es muy difícil poner el límite. Incluso en el caso de las ecoetiquetas, si hay elementos que no vamos a controlar, que vamos a tomar de igual medida, que no les vamos a asignar un puntaje, no tiene sentido. Si hay elementos que nosotros percibimos que no nos aportan una condición de calidad adicional, un beneficio de algún usuario, no tiene sentido. Y lo interesante es que esta calidad puede extenderse a consideraciones también sociales y ambientales, entonces no solamente en términos de precio, ¿no? Ejemplos como el que mencionaba mi colega en las sesiones, en las láminas anteriores, la calidad de una fotocopiadora. Generalmente depende de un conjunto de dimensiones, como por ejemplo el número máximo de páginas que puede imprimir por una unidad de tiempo, en un minuto. Necesito que imprima rápido porque tengo que salir rápido del trabajo, de la impresión de esos documentos. Si puede o no imprimir a color o en blanco y negro. Probablemente los requisitos de calidad, si es una impresora para cumplir labores de oficina o si es una impresora para departamentos de diseño y demás, en este parámetro va a ser distinta. ¿Qué me interesa a mí como funcionario tener una impresora de color ahí al lado del escritorio? Yo prefiero que sea blanco y negro, que imprima rápido, ¿cierto? Que sea de bajo costo. La variedad de los formatos de impresión y la cantidad de residuos, por ejemplo, son elementos a considerar. Pero luego estos elementos yo los puedo considerar como una característica del equipo o los puedo considerar como una característica del servicio. Yo podría comprarme la impresora, pedir en arriendo, contratar una cantidad de páginas por minuto, cualquiera de las anteriores. Dado que cada dimensión contribuye a la calidad en general, definir un solo parámetro es bien difícil. O sea, este producto es de mayor calidad que este otro. No, este producto tiene distintos atributos. Imagínense si uno lo lleva a las personas y en su trabajo en el día a día. Este funcionario es mejor que este otro funcionario. No, tienen perfiles diferentes, cumplen funciones diferentes, tienen atributos distintos. Sin embargo, lo que sí es posible establecer es que hay mejores niveles en cuanto a un elemento u otro. Esta impresora imprime más rápido,
esta impresora tiene la posibilidad, yo veía en el ejemplo anterior, de soporte en línea. Esas consideraciones pueden ocurrir. Y debemos ser cuidadosos a que esas consideraciones para nosotros tengan sentido. Por ejemplo, hoy día tendrá sentido que una impresora tenga también, no sé, escáner y cosas así. Poco o menos sentido va teniendo ese tipo de atributos. Tenemos que en general establecer atributos que nos aseguren o nos aportan un elemento de calidad. En el caso de la limpieza, en el caso de los hospitales, por ejemplo, necesitan una concentración extremadamente baja en las superficies de bacterias. Se requiere un nivel de calidad mayor, se requieren otras exigencias de los insumos. Lo que decíamos acá, cambiamos el insumo, tenemos otras exigencias, pero tiene que ver con lo que estoy contratando. No es porque a mí me guste que se vea más limpio, sino que hay una exigencia de calidad en función del propósito de ese servicio. Y el problema es que empezamos a ver entonces, en este caso de los hospitales, qué es lo que vamos a entender por una superficie limpia. Empiezan a haber cosas que son subjetivas. ¿Cómo logramos objetivar esos elementos subjetivos? Ahí está la dificultad para el funcionario de abastecimiento. Entonces, cuando hablamos de pasar de operar a gestionar contratación pública, es porque tenemos que movernos un poco a esa otra vía, a lograr poner elementos objetivos que nos permitan monitorear estas consideraciones. Entonces, la definición de calidad es relevante para la unidad contratante, dependiendo del uso deseado que se le va a dar a ese espacio. Tiene mucho que ver con el servicio final, por supuesto. Y la limpieza no es una propiedad constante. No importa qué tan limpia o no limpia esté, esta cuestión se nos va a ensuciar de nuevo rápidamente. Entonces, todas esas consideraciones uno las va teniendo en cuenta para poder determinar dónde pongo el nivel de exigencia, porque mientras más exigencia, más caro. Si me compro un traje de 100 hilos, ya me va a tener una buena prestancia. Si me compro el de 120, capaz que me sirve para ir a 4 o 5 vueltas sin tener que pasar por la tintorería. Ahí está. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto me dura en el tiempo? Entonces, ese tipo de consideraciones no hay que perderlas de vista, ¿no? La naturaleza, por otro lado, de las dimensiones de calidad es bien disímil. Hay unas que son medidas más objetivamente y hay otras que son un poquitito más difíciles de considerar. Entonces, estas diferencias son importantes en contratación pública porque nos van a afectar las exigencias de los proveedores, los contratos, el diseño propiamente tal de la licitación y, en general, que las especificaciones que hagamos sean efectivas. Nos apoyamos en la caja de herramientas, nos apoyamos en los materiales que ustedes tienen para poder establecer qué es lo que vamos a considerar de calidad. Probablemente la calidad acá en Costa Rica es distinta a la calidad ya en Santiago. Por ejemplo, ayer veía una persona que tenía unas camisetas, las mantenía colgadas por separado afuera del closet porque eran de un material que si las ponía juntas dentro del closet por la humedad que hay acá se les pegaban y entonces se estropeaban esos estampados que tenían las camisetas. En Chile ni nos preguntamos ese tipo de cosas, es un clima mucho más seco. Entonces hay consideraciones que son propias de cada uno de los contextos que debemos incorporar para poder definir bien estas dimensiones, ¿no? Y para poder pasar desde el contrato a las especificaciones es necesario entonces que estas especificaciones sean claras porque son la piedra angular de la licitación finalmente. Si la licitación no es otra cosa que especificaciones. Idealmente, para un funcionario que está en compras, ojalá pueda hacer 3 o 4 consideraciones en cuanto a la especificación. Sería lo mejor. Los proveedores operarían de forma mucho más sencilla. Para nosotros sería más fácil después calificar y evaluar. Nos demoraríamos menos. Sería más fácil comparar con otras empresas. Entonces ahí tenemos que tratar de poner el esfuerzo, identificar cuál es el criterio, cuál es el nivel de servicio. Porque este concepto de calidad puede estar muy, muy amplio, puede tener una serie de condiciones demasiado amplias. Y por eso las especificaciones técnicas tienen que de alguna forma describir el contrato al mercado. De qué manera las empresas pueden definir si les interesa o no tomar parte en un determinado negocio. Proporcionan requisitos verificables, objetivamente, contra los cuales las licitaciones pueden evaluarse. Requisitos que sean ustedes, los proveedores, la ciudadanía, el fiscalizador,
Todo el mundo puede evaluar claramente si se están aplicando esos requisitos. Y, por supuesto, además, estas especificaciones nos ponen los pisos mínimos en cuanto a exigencias. Hay algunas específicas que tienen que ver con las directivas de la Unión Europea. Y aquí mi colega Jacobo, que tiene más contacto con los colegas allá en París, podrá referirnos más adelante en más detalle. Pero en general deben plantearse claras y simples en cuanto sea posible, reflejar la diversidad de soluciones que hay en el mercado, promoviendo competencia equitativa, y no ser, en Chile hablamos de las licitaciones sastre, están hechas a la medida para un determinado proveedor. No queremos que eso ocurra en nuestras especificaciones. Deben definirse refiriéndose a estándares nacionales o internacionales que sean reconocidos en cuanto existan. Nuevamente, acá está la ventaja de contar ya con la caja de herramientas. Y, por supuesto, evitar limitar la participación o reducir la competencia. Estos elementos son fundamentales en nuestra función de abastecimiento. Nosotros lo que queremos es contar con proveedores. Si queremos adjudicar, el proveedor también quiere ser contratado. Entonces, lo principal es que establezcamos condiciones para facilitar esa participación, calificar empresas y lograr adjudicar. En Chile, cuando partió el sistema de compra, había en promedio 1,5 ofertas por cada licitación. Con el solo paso al modelo electrónico se cambió hasta 4,5, 5 ofertas por licitación. ¿Por qué nos exigen 3 cotizaciones? Porque hay una serie de estudios que establecen que de 3 cotizaciones o 3 ofertas hacia arriba ya empiezo a generar un poquitito de ahorro. A la tercera oferta ya tengo precio de mercado y de ahí hacia arriba genero ahorro. Entonces no tenemos que perder de vista eso, asegurar competencia, asegurar que las empresas puedan llegar y sobre todo acuérdense los registros de proveedores, ir a buscar a las empresas que no están hoy día operando con el Estado. Si ustedes tienen en sus equipos personas que están enfocadas en el desarrollo de proveedores o hay dentro de las agencias encargados de proveedores, el foco de esas personas es ir a buscar a las empresas que hoy día no hacen negocios con el Estado. No sé, Jacobo, si quieres profundizar ahí sobre... Es interesante esto de la directiva de la Unión Europea, por ejemplo, en el sentido de que ayuda mucho a los países europeos, por ejemplo, en la evaluación cuando nosotros estamos revisando algún país que vaya a ingresar a la organización, ¿no? Estas directivas lo que hacen pues, es poner un piso a todos los países miembros de la Unión Europea de lo que deben cumplir, en este caso, en cuanto a especificaciones técnicas en la contratación pública, ¿no? Entonces, eso pues no lo tenemos acá en América Latina, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, están en proceso de acceso a la organización algunos países europeos, como Rumania, como Bulgaria, como Croacia, y también algunos países latinoamericanos, como Perú, como Brasil y como Argentina. Y pues sí vemos la diferencia muy clara, ¿no? O sea, los países europeos al ya cumplir con esta directiva, pues prácticamente ya están alineados con muchas de las prácticas y los estándares de la organización. Mientras que acá, como no tenemos esto, pues todos andamos un poquito con diferentes estándares, ¿no? Y pues cuesta un poco más de trabajo llevar a los países latinoamericanos a las mejores prácticas, ¿no? Entonces es bueno contar con este tipo de directivas y yo hago un símil, por ejemplo, para los gobiernos locales. No sé si aquí se pueda, pero por ejemplo en algunos países federales, pues sí lo que se hace es, en respeto a la autonomía de los gobiernos locales, pues ellos pueden, digamos, sacar sus normas, pero se les pone un piso, ¿no? Es decir, debes de cumplir al menos con ciertos principios, ¿no? Y ya de ahí, bueno, ya tú regulas cómo quieres llevar la actividad de contratación pública, ¿no? Gracias. ¿Se consulta sobre este tema? ¿O lo que hemos visto hasta ahora? Volviendo a conectar con lo que hemos venido conversando, la aplicación de criterios de evaluación para la compra pública estratégica y la inclusión tiene que ser consistente con el objeto de cada uno de los procesos, ¿no? En ese sentido, hay dos elementos que considerar, que el ecoetiquetado lo voy a aplicar en la evaluación de las ofertas, por un lado,
¿no? Si yo quiero asegurar que estos criterios estén realmente en función de los conceptos de compra pública estratégica, tengo estos elementos como las ecoetiquetas para asignar los puntajes adicionales a los productos o servicios y para poder respaldar decisiones de criterios técnicos. Y la suma es que en la medida que yo voy equipando cada uno de los procesos con un enfoque de inclusión en la evaluación de las ofertas, voy logrando armarme de un proceso de contratación pública estratégica. ¿Y cómo voy equipando estos criterios? Otorgando, por ejemplo, lo que hemos visto en los ejercicios, puntajes adicionales a proveedores que cumplen con determinadas prácticas, ¿no? O lo que hizo un grupo ayer o esta mañana, no ayer, darle cabida a las condiciones específicas de la contratación pública estratégica como un elemento para decidir en caso de empate. Aquí no vamos a penales, sino que aplicamos contratación pública estratégica como un criterio de definición. También tienen, por supuesto, estas especificaciones técnicas una relación, como hemos visto, con los requisitos. Redactarlas no es sencillo. Redactar especificaciones, uno piensa que tienen el toolkit y eso, pero después en la práctica redactarlas de manera que sean de simple lectura para los proveedores, que los proveedores las puedan comprender, tiene su complejidad adicional. Y desde ahí me parece que lo que nos comentaban desde GIS tiene un valor muy significativo, porque contar con un medio de verificación ayuda muchísimo, sea cual sea el concepto. En Chile, por ejemplo, teníamos el programa de mejoramiento de la gestión del sector público. Tenían una serie de requisitos, un montón, planillas largas con muchos requisitos, cosas que teníamos que cumplir. Y cuando uno leía los requisitos no tenía mucha idea realmente de qué es lo que me estaban pidiendo, pero al lado del requisito venía el medio de verificación. Entonces, todo esto que le describo acá, que a veces puede ser un poco subjetivo, puede estar en un lenguaje que no coincide en ambos lados, se traspasa a través de este medio de verificación. Ese documento es el que me permite hacer el cruce. Y entonces permite que desde una necesidad se establezcan criterios claros y esos criterios se plasmen en contratos que van a tener el resultado que esperamos. Si a final de cuentas no realizamos compra pública estratégica para tener muy buenas licitaciones. Podemos tener una licitación excelente, pero en la práctica no concretarlo eso en un contrato que incorpore todos los criterios que pusimos, todas estas evaluaciones, estas fichas y demás. No cambiamos las prácticas de las empresas. Nos generamos una modificación respecto a eso. Entonces, detallar bien los requisitos permite visibilizar, pero también permite que esto sea medible, alcanzable, y con eso tratar de pensar en lograr resultados. Hacemos procesos de licitación para contratar a empresas que cumplen con estas condiciones o para priorizar o facilitar, dependiendo del contexto de cada uno de los países y la normativa, darle cabida a las empresas que cumplen con criterios de sostenibilidad y de impacto social y ambiental. Algunas buenas prácticas que a mi juicio pueden ayudar a construir unas especificaciones técnicas que sean de fácil comprensión. Lo primero, el lenguaje sencillo, y vaya que eso cuesta. Cuesta un montón traspasar el lenguaje público al lenguaje privado, el lenguaje privado al lenguaje ciudadano, el lenguaje de un empresario al lenguaje de la administración. El uso del lenguaje sencillo nos ayuda un buen poco. Fíjense, justo ayer, no sé si con este mismo grupo alguien hizo una pregunta sobre compra pública estratégica, pero que tenía que ver con una contratación de su institución que era estratégica para cumplir esa función de la institución, el colega de acá, ¿no? El mismo concepto que estamos conversando acá en el texto, pero el fondo es completamente diferente, ¿ya? Entonces, a no perder de vista el lenguaje sencillo, evitar palabras o frases que no sean específicas o puedan ser ambigüedades. Allá en Chile sí que nos cuesta, tenemos la práctica de reemplazar varias palabras, quitarnos letras. Entonces, si eso lo llevamos a la práctica habitual de cómo diseñamos los requerimientos, tenemos que ser cuidadosos. Definir términos, símbolos, acrónimos, el CPE, el PPC, el SSP, el proveedor no está con nosotros ahí haciendo las bases, o construyendo los pliegos y demás. No tiene idea el proveedor. Y ojo, no tiene por qué saberlo. El empresario no tiene por qué estar en el lenguaje del sector público. Así como nosotros tampoco necesariamente deberíamos ser expertos en el lenguaje empresa, hay que buscar un cruce, una justa medida. Nuevamente, sellos, certificaciones, etiquetas, cosas de ese tipo pueden ayudarnos a estar justo en el medio, ¿no?
Utilizar formatos atractivos, un montón que ayuda. Mucha que ayuda, pues tener la información de forma más sencilla. Nosotros, por ejemplo, en el caso del estudio de las compras de computadoras, ¿qué hicimos? Tener un buen resumen, una imagen, un gráfico que resuma los principales focos de trabajo. En las bases de licitación eventualmente uno puede hacer lo mismo, aportar con algunos esquemas de cómo va a evaluar, cómo va a calificar. ¿Se acuerdan el esquema de los criterios ¿cómo le llaman acá? Los criterios exigibles, los obligatorios. Los de admisibilidad y los de evaluación. Los de admisibilidad los pusimos como unas murallas acá. Pasó rapidito en la presentación, pero habían como unas murallitas. Y los de evaluación eran como un podio. A mí, por lo menos, que no tenía en palabras la diferencia para poder mencionarlo eso en cada uno de los países, porque en otros países se llama de distinta manera, los criterios son de exigencia, de acceso, de obligatorio, mínimo, en fin. Me vino muy bien para poder ir graficando en cada caso qué es lo que estábamos buscando. Así que mirar ese tipo de cosas también puede ayudar. Seguir una estructura lógica. Si alguno de los que está acá ha tenido la oportunidad de revisar unas bases de licitación siendo proveedor, hagan este análisis de la estructura lógica, que se da también en los procesos de preguntas y respuestas, pues cuando a veces los proveedores nos preguntan porque no les queda claro qué es lo que le dice uno. Remítase al punto 12, punto 3, punto algo de las bases. O sea, si el proveedor nos está preguntando es porque no le quedó claro el 12.3, punto algo de las bases. Es evidente. Y luego otra cosa que pasa mucho en los pliegos. Yo estoy leyendo un pliego, voy avanzando y de repente, como nosotros tenemos un orden para que nuestros equipos jurídicos aprueben o lo que sea, a veces hay cosas que voy bajando, tengo que devolverme al punto algo porque esa es una referencia a la otra cosa y después sigo bajando y y a lo mejor hay cosas que están tratadas 2 veces con distintos nombres. Todos esos elementos inhiben la participación de los proveedores, que son los que tienen que entender la necesidad que estamos poniendo sobre la mesa. Ese es el objetivo de las bases de licitación, de los pliegos, que los proveedores logren comprender cuál es la necesidad. Entonces, tener una estructura lógica, uno pensaría que no, pero numerar cada sección o cada párrafo, ser preciso, lo más preciso posible en cada uno de los elementos. No explicar el mismo requerimiento en más de una sección, pasarle las bases a alguien que no esté familiarizado. Yo esto generalmente lo hago, Jacobo lo sabe porque tengo un poco de dislexia y me como letras, se me cruzan letras permanentemente, así que trato de habitualmente los documentos que preparo, socializarlos con alguien más para que los revise y ahí aprovecha uno de que esa persona le dé algún feedback. ¿Por qué no? Eventualmente alguien incluso fuera del equipo de abastecimiento que no está de la mano de todos los conceptos habituales que ustedes están aplicando. Porque eso es lo que pasa con las empresas, sobre todo con las más chiquititas, sobre todo con los proveedores que no son proveedores habituales del sector público, no tienen este background, no tienen estos lenguajes, ¿no? Y la utilización de estándar. Sí, directora, por favor. Yo agregaría en esa lista no incluir la palabra preferiblemente. No incluir la palabra preferiblemente o deseable, porque esa es la costumbre de todas las proveedorías, de algunas proveedorías institucionales de incluir deseablemente, preferiblemente. Eso es muy ambiguo. Entonces es mejor poner claramente las especificaciones y para eso utilizar rangos de tolerancia. Si fuese el caso, digamos, si son medidas, rangos de tolerancia. Entonces ustedes ponen la medida, un rango de tolerancia, un más menos, ¿verdad? Si van a establecer, si necesitan, qué sé yo, varios colores, entonces puede poner, bueno, que presenten la paleta de colores o los colores disponibles, porque al final se van. O al menos, bueno, al menos no, estoy diciendo que no al menos, deben de incluir mínimo 3 colores en estas opciones. Pero se ponen mínimos, máximos con rangos de tolerancia. Y es que eso lo quería agregar porque en Costa Rica somos muy dados, y no estaba dentro de esa lista, de poner esas palabritas que definitivamente complican a veces el analista. Y me acuerdo que hace muchos años, cuando hacían revisión de las ofertas, porque el proveedor no ponía, vamos a entregar al menos con tanto. Entonces, no ponían la palabra al menos, hasta los dejaban fuera por eso.
¿Por qué no ponían la palabra preferiblemente? También nos dejaban fuera por eso. Jamás. Por eso es que se ha ido evolucionando que excluir una oferta tiene que ser justificado y trascendente sin cumplimiento. Y por eso es importante definir claramente lo que la administración necesita con rangos de tolerancia o con mínimos y máximos. Eso es lo que quería aportar, perdón. No, por supuesto. Ahí hay una... Es que una cosa es que yo pida muestras, porque recuerden que también las muestras se tienen que pedir y yo tengo que decir qué tipo de prueba tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, en qué espacio, o bien si necesito algún tipo de imagen para efectos de la recepción. O sea, ¿para qué quiero yo la muestra? Todo eso está ya muy definido en la ley de contratación pública y se tiene que decir para qué lo voy a utilizar y por qué. Y les voy a poner un ejemplo, perdón que me inspira, por favor. Es que a veces es… Por ejemplo, cuando compraban armas, es un chalecos antibalas, por ejemplo. Me acuerdo que los que hemos comprado chalecos antibalas, decían, vamos a pedir chalecos antibalas porque les vamos a hacer pruebas. Sí, pero bueno, ¿qué tipo de pruebas? ¿A qué distancia? Porque no es lo mismo que yo agarre un chaleco y le pegue un balazo, ¿verdad?, para probarlo ahí a quemar ropa, que a tantos metros de distancia. Todo eso se tiene que establecer, digamos, en el pliego de condiciones. ¿Cómo voy a hacer la prueba? ¿Qué día voy a hacer la prueba? ¿Quién va a hacer la prueba? Porque no es lo mismo que agarre una persona un arma, ¿verdad?, de cierta estatura, cierto peso, el de otra persona. O sea, son pequeños ¿perdón? ¿Con qué calibre? Exactamente. O sea, agarra una escopeta, ¿verdad? O sea, compañeros, hay cosas que es muy, muy, muy importantes pedir, definirlo en el pliego de condiciones y muy detalladamente. Ese era un ejemplo por razón de lo que acaba de decir el compañero de las fotografías. Los diseños, por ejemplo, eso es otra cosa, ¿verdad? Cuando compramos algo que necesitamos algún tipo de diseño, es importantísimo poner cómo lo vamos a querer. Si vamos a querer solamente la muestra de la prenda completa con el logo, qué sé yo, ya del tejido, o solamente una porción del logo. Todos esos detalles hay que ponerlo muy detalladamente. No sé, buenos días. Doña Yesenia, aprovechando el comentario que hizo, bueno, ese también, y ahí hay paréntesis con el asunto de las muestras, ¿verdad?, que también es importante indicar en el pliego de condiciones, ¿verdad?, qué es lo que se va a hacer con la muestra, ¿verdad?, si se la va a entregar, o sea, que el proveedor entregue la muestra y si se le va a devolver tal y como está, ¿verdad?, porque sí. Sí, se va a destruir, exactamente. Ajá. Exactamente. Sí, o sea, hay paréntesis también, porque es importante, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe que eso es importante, que hay que meterlo en el pliego de condiciones, sí. Y aprovechando que usted mencionó la palabra esa preferiblemente, viera que tengo un caso, ¿verdad?, de pliego de condiciones tanto de servicio de seguridad como limpieza, que son del 2019, que dicen, ¿verdad?, preferiblemente proponer personal de seguridad y limpieza entre 20 y 45 años de edad. Yo siempre he tenido esa, digamos, esa duda, ¿verdad?, de qué tan legal es poner eso, ¿verdad?, porque yo estoy limitando, ¿verdad?, y una exclusión, tampoco. Por ejemplo, en los servicios de vigilancia, que al menos no, el 10% de la planilla van a ser personas mayores de tanto. Tanto van a ser hombres, tanto van a ser mujeres. Eso se puede poner y yo no lo estoy limitando, me disculpan, porque eso es ya es una responsabilidad del contratista. Me explico. Una cosa es que yo limite la participación y otra cosa es las condiciones de ejecución contractual. Ya avancé. Yo ahora le estoy diciendo, ok, usted va a ganar el contrato. Muy bien, lo ganó, perfecto, como la metodología y todo. Pero cuando usted va a ejecutar su contrato, va a ser bajo estas condiciones. Pregunto, ¿lo estoy limitando o no? No, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo es, ejecutemos de acuerdo a las reglas. Y eso es muy bueno porque así vamos fomentando
que las empresas vayan incluyendo esos aspectos sociales para contribuir con el desarrollo, dándole la oportunidad. Siempre estamos hablando ahorita, grupos vulnerables, mayores de 45 años. ¿Y qué pasa con los de 18 a 25 que no están consiguiendo trabajo porque nadie les da trabajo porque no tienen experiencia? Entonces, eso es un grupo etario que en este momento se está viendo afectado. Entonces, dependiendo del objeto contractual, nosotros podríamos incluir también ahí. Entonces, no estaríamos limitándolo. No sé si aclaré. Directora, usted abrió una conversación entretenida. Esa conversación está buena. Está buena, sí, porque es que hay un concepto que debería salir como al final de todo esto, pero ustedes llegaron antes, igual que en el tema anterior, llegaron antes al concepto de conclusión. Que es que una cosa es lo que yo le pido a las empresas para participar, y que ahí sí que tengo que dejar el espacio abierto para todo el mundo, pero otra cosa distinta es aquella empresa que ya contraté, yo le hago exigencias, que se las puedo hacer incluso en el pliego. Yo le digo, estas son las condiciones para participar. Presta atención empresa, que este es el contrato. Este es el contrato. ¿Ah? Entonces, ok, todos pueden participar, todos pueden ser evaluados, pero yo tengo en la cabeza como proveedor, como empresario, que en el contrato me van a exigir contar con 5 personas como yo, mayores de 45, en la ejecución de... Que aquí mayor de 45 es como una tragedia, como que me siento... ¿Ah? Jóvenes de 45. Entonces, en ese caso, la empresa participa, pero lo que hace es traspasar el costo de la política del gobierno en su oferta económica. La empresa te dice, sí, ok, yo voy a este contrato, probablemente voy a tener que ejecutar algunas adecuaciones, sumar a algunas personas más al perfil, o al qué sé yo. Hay un costo, bien, lo pongo en la oferta. Ahí sí se materializa el objetivo de política del gobierno. El gobierno está disponible para aceptar ese tipo de oferta, está disponible para cautelar ese tipo de elementos en el contrato y por lo tanto a lo largo de la ejecución va a ir teniendo el cuidado que corresponda. Ahora, siguiendo esa misma lógica, en esta discusión que teníamos sobre criterios, conceptos, similar a, marca parecida a y todo lo demás, les cuento que debe estar dentro del estudio de compra de computadores que hicimos, que revisamos Chile, Colombia y otros países. Los colegas allá en Santiago nos decían que hicieron unos experimentos en el catálogo de convenio marco. Entonces uno tiene la sensación de que como compradores no nos interesan las marcas. Sí, efectivamente, ok. En el convenio marco presentaron los computadores solo con la descripción, sin especificar cuál era el tipo de procesador o de piezas internas de uno versus el otro. Solo ponían la descripción, el rendimiento, el tiempo de respuesta, el consumo energético y todo lo demás. Y claro, las cosas que tenían que ver realmente con cuáles eran las prestaciones que se le ofrecían al usuario final. Pero los funcionarios allá estaban tan enganchados con las marcas, tenían tanto la percepción de que una marca es mejor que la otra, que lo que empezó a ocurrir es que empezaron a cancelar órdenes de compra. Porque al momento de generar la orden de compra, el catálogo les decía, ok, tu producto que era, no sé, tanto consumo de energía, tal prestación, tal capacidad de cómputo y no sé qué, tiene un procesador marca XX. Ah, no era el que me gusta. Y los compradores empezaron a eliminar la orden de compra. Entonces, les cuento esta experiencia para reflejar que no es propio de uno o de otro país. Todos andamos más o menos por la misma, ¿no? Porque todos somos finalmente consumidores. Y en el día a día, en nuestro consumo personal, también aplicamos esos criterios. Somos consumidores, ¿no? Fíjense que sería interesante que como funcionarios públicos aplicáramos los criterios que ocupamos en la casa para poder comprar. Yo les aseguro que cada uno ahí en la casa anda cuidando, apaga la luz. ¿Ah? A mi señora me reta porque se descuida, ¡pah!, le apago la luz. Perdón, disculpe que pasé por encima. Tal vez en ese sentido, lo que yo percibo de lo que ustedes como expositores nos están mostrando es que los funcionarios públicos marcamos tendencia en el mercado. Tenemos que marcar esa tendencia y más Costa Rica, que es un abanderado de la protección al medio ambiente, de los derechos humanos, de todo lo que ya sabemos que hacemos nosotros en Costa Rica o cómo nos ven afuera, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que tenemos que ir con esa bandera como compradores
Y igual también debemos de ser como personas consumidoras, también con esa filosofía, ¿verdad? Si no es que nosotros compramos para el Estado con ciertos estándares, pero cuando vamos para nosotros compramos cosas que no, ¿verdad? Entonces... Claro. ¿No? Perdón, y yo creo que en las ocasiones de consumo personal uno podría tener la sensación que usted señala, que a veces no aplicamos estos elementos, pero yo tendería a pensar que en general los ocupamos más de lo que uno pensaría. O sea, en general cuando uno va a ocupar va a generar consumo personal, cotiza. La mayoría de las veces cotiza, es habitual cotizar. Es habitual contratar con un proveedor o con una empresa o alguien que me da un buen servicio. Desde perogrullo, es habitual. Es uno en el día a día, paga un poquitito más, o paga un poquitito más porque este auto tiene la estrella, no sé en cuál irán hoy día las tantas estrellas. En cuanto a 5 Eurocar, 6 estrellas, y yo ya pago un poquitito más porque sé que tal cosa. O porque sé que no me va a fallar, o porque sé que las mantenciones son más baratas. Me compro este que es más caro, pero viene con mantención hasta 100.000 kilómetros. Ok, ahí está Panamá, que en los convenios marco metió las mantenciones de los autos y los compara con todo el precio, ¿no? Entonces, hacer el clic a cambiar a esa práctica de poner nuestras propias decisiones de consumo en la ejecución de la contratación pública, ya solo con eso, yo creo que hay un tremendo escalón, ¿no? Así que, como le decía, directora, nos puso en una conversación interesante ahí que nos sacó de él, pero muy bueno, le agradezco mucho. Estos estándares o especificaciones técnicas, por supuesto, tienen que plasmarse en documentos, porque a diferencia del consumo personal, aquí sí, nosotros tenemos que darle cuenta no solamente a los que están ahí en la casa, sino a toda la ciudadanía de que estamos tomando decisiones que están soportadas en ciertos elementos objetivos y que no son subjetivas de nosotros respecto a nuestra preferencia a algún proveedor u otro, ¿no? Y en ese sentido es importante estar mirando cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, los estándares internacionales que pueden ser utilizados para esta toma de decisión, los estándares nacionales que han sido desarrollados, sobre los que se han venido conversando en el marco de estos talleres, ¿no? Importante que los tengamos ahí a la mano. Como hemos dicho, la suerte es que aquí ya están estructurados y organizados en una única sección, que es la que revisamos este toolkit de materiales. ¿Por qué utilizar estos estándares en las especificaciones? Bueno, nos van a ahorrar tiempo, ¿no? Como el caso de Chile, claro, el funcionario lo que quería era ver la marca, porque eso él sabe que el procesador marca tanto, me da tales prestaciones. Me ahorra un poco de tiempo en estar revisando, ¿no? Por eso es importante tener estándares, no marcas, pero sí estándares que nos permitan comprobar esas prestaciones, ¿no? Los estándares en general vienen apoyados por medios de prueba, ¿no? Pueden darnos seguridad sobre interoperabilidad entre algunos productos, por ejemplo, que una cosa sea consistente con otra, ¿no? Si yo me fijo en algún estándar, por ejemplo, en la compra de computadores, puede ser que evite quedar cooptado por una única empresa o una única marca, ¿no? Sino lo que estoy pensando es cómo es el estándar de la industria, ¿no? En general, sí, cuidando que, como decía, que estos estándares no restrinjan la competencia. O sea, si vamos haciendo como el paso a paso, identifico la necesidad, establezco cuál es el valor de esa necesidad, establezco cuáles son los impactos o externalidades positivas y negativas, cautelo que esos impactos estén traspasados a algún tipo de certificación o etiqueta que yo pueda tener un medio de verificación, ¿no? Y con eso entonces voy logrando avanzar en la generación de las especificaciones. ¿Cuáles son estos medios de verificación? Indicadores que habitualmente puedo tener o la información que nos aportan las ecoetiquetas, los sellos, las certificaciones, las matrices, las cajas de herramientas, como han venido ustedes revisando, ¿eh? Incluir estos medios de verificación como una solicitud de documentación también es factible, ¿eh? Para facilitar, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas. Está muy bueno el ejemplo de tomar la guía completa y ver cuál de los elementos de la guía, y sobre ese elemento le pido a la empresa una pequeña declaración, ¿eh? En el caso de las compras más pequeñitas, con la luz roja o la luz naranja de que esa solicitud de documentos no sea un exceso de burocracia para la empresa ni un exceso de burocracia para la administración. Con la señora directora conversábamos en el café, yo le decía, yo soy un hincha de la burocracia, a mí me gusta la burocracia. A mí me dicen, ¿por qué es funcionario público? Bueno, porque me gusta la burocracia. Pero la buena burocracia, esa que nos permite tener algunas reglas, ¿eh? Que nos deja ciertos lineamientos, que nos pone a todos en la misma condición, que les da a los proveedores del Estado certeza de cómo la administración se va a comportar,
y hasta ahí. La otra ya empieza a quedar de más. Pero hay una línea en cuanto a la burocracia que es importante, que uno no debería perder de vista. Aquí hay algún cuadro de medios de verificación y el Plan Nacional de Compra Pública que puede ser utilizado para efectos de los ejercicios. Algunos indicadores de efectos, los medios de verificación a utilizar y cuáles son los supuestos que están detrás de cada uno de esos indicadores. Por ejemplo, en este caso el indicador de efecto 2, cantidad de procedimientos con criterios ambientales cumplidos en la ejecución contractual. En la ejecución contractual. Allá en Chile por mucho tiempo dábamos cuenta de que en el catálogo de convenio marco había X porcentaje de proveedores con sellos. O que las licitaciones del Estado en X porcentaje incorporaban criterios de evaluación desde la perspectiva estratégica. El valor está en que en el contrato se considere. El valor está en que la decisión se haga en función de aquellos sellos o certificaciones, no específicamente solo de considerarlo en la licitación. Paramos un poco aquí, si es que hay preguntas. Algunos comentarios de lo que se ha dicho aquí. Bueno, de los estándares, saber también que existen algunos estándares de la industria, de ciertas industrias. Entonces ahí nada más hay que tener cuidado de que esos estándares pues tengan o estén respaldados, digamos, por la generalidad de la industria, ¿no? Que no sean estándares que fijaron 2, 3, con objetivos anticompetitivos, etcétera, ¿no? Que sean realmente cosas que están respaldadas por la industria en general, ¿no? Lo segundo, sobre lo que se mencionaba de incluir algunos en ocasiones los criterios en la ejecución contractual. Desde luego es parte del tema de contratación pública estratégica, nada más ahí tenemos que pensar, cuando lo hagamos, la gestión del contrato, cómo lo vamos a cuidar, cómo lo vamos a verificar eso, ¿no? Porque eso va a tener un costo, o sea, tenemos que nosotros pensar que vamos a tener que estar verificando. Si decimos que la empresa incluya en su plantilla personas con discapacidad, bueno, o sea, de alguna manera vamos a tener que estar verificando con reportes o con bases de datos, etcétera. Entonces, eso hay que preverlo un poco, ¿no? ¿Cómo vamos a estar verificando eso, ¿no? En ocasiones, las mismas empresas tienen que hacer reportes a las instituciones de seguridad social, etcétera, y eso a veces facilita, ¿no? Pero pues tenemos que pensar en las capacidades que tiene la institución para poder llevar a cabo ese chequeo, esa verificación.